Nuestro tema es fosforilación oxidativa. Mi grupo se conforma por Norfael Barragán, Karime Benítez, Loraine Campo, Ronaldo Martínez, Tatiana Puello y mi persona, Katie Hernández. Voy a empezar yo con una breve introducción de lo que trataremos. Bueno, la fosforilación a nivel de sustrato permite que las células aprovechen en forma de ATP parte de la energía contenida en los combustibles metabólicos reducidos. Sin embargo, la mayor parte de la energía se obtiene de las reacciones de oxidación total de estos componentes, de estos compuestos o de sus productos de degradación. Como podemos observar en los esquemas, es como un acoplamiento que hay entre los metabolismos y la respiración celular que da paso o da pie a que se dé la síntesis del ATP para que nuestro cuerpo tenga combustible. Podemos ver aquí en el esquema que del ciclo del ácido cítrico sale el FAT, también sale NAD, y que todos estos NAD van al transporte de electrones porque ellos son transportadores de electrones. Entonces, ellos son los que van a hacer que se dé el flujo de estos electrones a través de los complejos. Al igual que muchos otros organismos, nosotros necesitamos oxígeno para vivir. Si alguna vez hemos tratado de aguantar la respiración por mucho tiempo, ya podemos saber que la falta de oxígeno puede hacer que uno pueda sentirse mareado o incluso desmayarse. Y una falta prolongada de oxígeno puede causar la muerte. Pero alguna vez nos hemos preguntado por qué sucede eso o qué es exactamente lo que hace nuestro cuerpo con ese oxígeno. Resulta que la razón por la que necesitamos oxígeno es para que nuestras células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, la etapa final de la respiración celular. La fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionadas, que es la cadena de transporte de electrones y la quimiósmosis, que la quimiósmosis va relacionada con la síntesis del ATP. En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra. Y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiósmosis, que es la que explica este gradiente, que más adelante mis compañeros van a profundizar, la energía almacenada en el gradiente, en este gradiente mencionado, se utiliza para sintetizar ATP. Entonces, ¿qué tiene que ver el oxígeno con todo esto? El oxígeno se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si el oxígeno no se encuentra ahí para recibir electrones, como cuando una persona no respira suficiente oxígeno, por ejemplo, la cadena de transporte de electrones se detiene y la quimiósmosis no va a sintetizar ATP. Y sin el ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que necesitan para funcionar e incluso podrían morir después de un cierto periodo de tiempo. En esta presentación queremos profundizar todo lo relacionado con la fosforilación oxidativa y ver qué proporciona la mayor parte de la energía química disponible que usan las células de nuestro cuerpo. Ahora continuaremos con nuestra compañera Loraine Campo. Bueno, yo les voy a hablar un poco lo que es el transporte electrónico mitocondrial. Tenemos de que la cadena respiratoria está formada por estructuras que transportan electrones localizadas en la membrana mitocondrial interna. Esto consiste en un sistema que consta con más de 20 transportadores electrónicos a través de los cuales viajan electrones desde donantes como el NADH o el FAT hasta ser cedidos al oxígeno. En el transporte de electrones se libera energía, la cual es utilizada para bombear protones al espacio intermembranal. La energía libre almacenada en el gradiente protónico resultante impulsa el flujo del retorno a la matriz mitocondrial de los protones, el denominado circuito protónico, el cual permite la obtención de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, mediante la fosforilación oxidativa, realizado todo esto con ayuda de la enzima ATP sintasa. La transferencia inicial de los electrones desde la deshidrogenasa del ciclo del ácido cítrico hasta la cadena de transporte electrónico requiere cofactores solubles en la matriz. Encontramos los principales sustratos de la cadena, son los nucleótidos de nicotinamida, NADH o NAD. Todos estos procesos se consideran que son simultáneos al momento de la captación y transferencia electrónica
El aceptor primario, como lo observamos en el esquema que se encuentra en la parte superior derecho, es un aceptor primario de una flavoproteína, que es el FMN, que es uno de los encargados de recibir o captar estos protones. En la imagen inferior vemos una mitocondria. Esto nos muestra está delimitada por dos membranas, una externa permeable a la mayoría de las moléculas pequeñas iones que puedan entrar en contacto con ella. Dentro de ella también tenemos una membrana interna, la cual es la que hace parte de la formación de las crestas que vemos ahí en la imagen. Esta también es impermeable a numerosas sustancias iónicas y polares también. Además, contiene complejos de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa denominada en un conjunto, se conoce también como un sistema de fosforilación oxidativa. Estos son unos procesos que ocurren dentro de la mitocondria. Básicamente es transportar, captar protones para que se pueda hacer lo que es la fosforilación. A continuación viene mi compañero Norfael Barragán y va a explicarle un poco de los complejos que necesita la membrana para realizar su proceso. Bueno, algunos grupos transportadores de electrones de la cadena. Uno de los principales grupos transportadores de electrones es la ubiquinona. La ubiquinona es una cadena larga isoprenoide. El número de unidades de isopreno depende de la especie. Puede presentar tres estados de oxidación: la forma reducida, la forma oxidada y la forma neutra. Sus reacciones de transferencia de electrones están acopladas a la unión o liberación de protones, propiedad clave a la hora de transportar protones a través de la membrana, ya que al mismo tiempo pequeña e hidrofóbica, puede difundir libremente a través de la membrana mitocondrial. La flavina mononucleótido, que es la primera, la que está en la parte roja de la diapositiva, de la imagen. Está presente en las flavoproteínas, al igual que la ubiquinona. Sus reacciones de transferencia de electrones están acopladas a la unión o liberación de protones. También puede existir en forma de semiquinona para transportar uno o un par de electrones. Dentro de este grupo tenemos el hierro-azufre, el complejo de hierro con azufre. Este está presente no en forma de hemo, sino en asociación con átomos de azufre o con átomos de azufre de residuos de la cisteína de la proteína transportadora, o con los dos átomos al mismo tiempo. Otro grupo principal también es el grupo, los citocromos o grupo SEMO. Están presentes los citocromos que intervienen en la cadena de transporte electrónico. Se designan A, B o C y se distinguen por los diferentes espectros de absorción. Los fuertes colores característicos de los citocromos se deben a la presencia del grupo prostético hemo. Para distinguir entre citocromos A, B o C, se utiliza el nombre de la longitud de onda de los grupos hemo. Entonces, otra característica principal de los AB y de los C es que los A y B están unidos covalentemente a las proteínas respectivas, y el C están unidos a los residuos de cisteína. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos la explicación o la imagen de los dos primeros complejos. El primer complejo es también llamado NAD deshidrogenasa, integrado principalmente por las flavoproteínas y por el complejo hierro-azufre. A partir de aquí, los electrones, este empieza con los electrones del NADH. Es una enzima enorme, pesa más o menos 880 kilos de alto, tiene 34 cadenas polipeptídicas
y tienen un brazo anclado a la membrana interna y un brazo vertical a la matriz mitocondrial. Transporta hidrógenos. El único complejo que no transporta hidrógeno es el segundo complejo, el cual es un complejo bastante pequeño en comparación al primer complejo. En el espacio ¿cómo funciona esto? En el espacio intermembranal hay mayor concentración de hidrógeno que en la matriz. Bueno, entonces hay que meter más hidrógeno para aumentar el gradiente electroquímico y que los hidrógenos regresen violentamente para producir energía. ¿Cuál es el principio fundamental de la cadena transportadora de electrones? Entonces, con ayuda del NAT, empiezan los electrones a pasar por la flavoproteína y luego de esto pasan por el complejo hierro-azufre. Los hidrógenos que van a partir del NAT, pasan a la siguiente, al complejo 2, en el cual actúa la succinato reductasa, y los electrones migran hacia el espacio intermembranal. ¿Qué sucede en el segundo complejo? Bueno, este complejo, como lo había dicho, es más pequeño que el primer complejo y está formado por dos grupos protéticos y al menos 4 proteínas diferentes, incluyendo 2 proteínas de hierro-azufre, succinato de deshidrogenasa que viene acá del ciclo del ácido cítrico y posee un FAT unido covalentemente. Entonces, bueno, ¿cómo es el mecanismo de el paso de los electrones? Entonces, empieza desde el succinato, luego al FAT, luego los complejos de hierro con azufre, los cuales llegan a la coenzima Q, que está libre. Bueno, la coenzima Q también es, así como vienen electrones de ahí del complejo 1, también vienen del glicerol fosfato deshidrogenasa y así coenzima A deshidrogenasa de ácidos grasos que transfieren sus electrones de alta energía del FAT-H2 a QH2, el cual es la forma reducida de la ubiquinona. Bueno, la siguiente compañera va a explicar el complejo 3 y 4 de la cadena transportadora de electrones. Bueno, compañeros, como se nos muestra en la presentación, ahí está ilustrado el complejo 3 y el complejo 4. El complejo 3, o llamado también ubiquinol citocromo C reductasa, es el tercer complejo de la cadena de transporte de electrones. Este complejo contiene la proteína hierro-azufre, la subunidad citocromo C y el citocromo B. El ubiquinol, que en su forma reducida tiene la abreviación QH2. Este es un producto del complejo 1 y 2 que transporta sus electrones al operador móvil citocromo C. ¿Qué es el citocromo C? Es una proteína de membrana periférica que actúa como portador de electrones. Entonces, a través del complejo 3, este complejo extrae 2 electrones. Uno de ellos pasa a la proteína de azufre de hierro. Seguido a esto, al citocromo C1 y luego al citocromo C. El segundo electrón sigue una ruta diferente, donde atraviesa el citocromo B y luego regresa a una quinona oxidada para producir una semiquinona. Y bombea 2 protones al espacio intermembrana. Luego del proceso mencionado anteriormente, se repite
lo mismo, pero con otra ubiquinol, que con la diferencia que el electrón que pasa al citocromo B se une a la segimiquinona que estaba en espera, reduciéndolo a un ubiquinol. Siendo así, se da el resultado final de 2 electrones pasan al citocromo C y 4 protones se bombean al espacio intermembrana para contribuir al gradiente de protones. Luego de que ya se da este proceso en el complejo 3, pasamos al complejo 4. En este complejo, también llamado citocromo C oxidasa, es donde se da la reducción de oxígeno molecular por electrones derivados del citocromo C. Este complejo contiene 2 grupos prostéticos hemo, uno tipo A, en el que uno es llamado citocromo A y el otro llamado citocromo A3. En este complejo, el citocromo C, con sus 2 electrones, producto del complejo 3, los cede de 1 en 1 al cobre. Luego seguido a esto a los grupos prostéticos. Finalmente, se deben transferir en este complejo 4 electrones y se bombean 4 protones a través de la membrana interna, y para dar resultado a la reducción total de oxígeno a 2 moléculas de agua. Finalmente, debido a que en el espacio intermembrana se da una acumulación de protones por los complejos 1, 3 y 4, se sigue el proceso final de la fosforilación oxidativa, que es la ATP sintasa, que va a exponerlo nuestro compañero Ronaldo en la siguiente diapositiva. Bueno, el acoplamiento entre la respiración y la fosforilación. Para un determinado sustrato, el flujo de protones es directamente proporcional a la velocidad de tránsito electrónico. Por tanto, un electrodo de oxígeno que pueda registrar el consumo de oxígeno de la cadena respiratoria es una forma efectiva de monitorizar las variaciones del flujo del circuito protónico. La utilización del electrodo de oxígeno fue la base para establecer la clasificación de los estados de la respiración mitocondrial. Esta clasificación ha sido ampliamente utilizada, aunque solamente los términos de estado 3, que es la respiración en presencia de ADP, y estado 4, en ausencia de ADP, son de uso común en la actualidad, ya que precisamente la disponibilidad del ADP, el principal regulador fisiológico del acoplamiento entre la respiración y la fosforilación. Este acoplamiento se explica por la existencia del circuito protónico, que fue planteado en 1961 por el señor Peter Mitchell. La concentración del gradiente protónico mitocondrial de la energía liberada en los procesos de oxidación respiratoria permite que esta energía sea utilizada para impulsar la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa. Pero, ¿qué es la ATP sintasa? La ATP sintasa, o más conocido como complejo 5, más que todo en contraste con la gran variedad de mecanismos que se encuentran en los diferentes organismos para la generación respiratoria o fotosintética del potencial protónico, su principal consumidor, que es la ATP sintasa. Es una proteína altamente conservada y un elemento presente en todas las membranas transductoras de energía. Se encuentra en mitocondrias, cloroplastos y en bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas, e incluso en aquellas bacterias que por carecer de cadena respiratoria
funcional dependen de la glucólisis anaerobia. La estructura del complejo es muy similar en todas las membranas y muy diferente al resto de las bombas de iones que hidrolizan ATP, como por ejemplo la ATPasa de sodio y potasio, que está en la membrana plasmática de las células eucariotas, o la ATPasa de calcio, que acumula calcio más 2 en las células eucariotas, en el retículo endoplasmático. Siguiente diapositiva. Bueno, más que todo, sabemos que la misión de la cadena transportadora de electrones es crear un gradiente electroquímico que se utiliza en la síntesis de ATP. Y este es debido a la translocación de protones mediante el flujo de electrones a través de diversas sustancias que se encuentran en la cadena, que fueron anteriormente descritas por los compañeros. Cabe resaltar que también el ATP se puede obtener de otra forma, como por ejemplo la fosforilación a nivel de sustrato, o incluso hay organismos que obtienen ATP mediante la fermentación, pero la mayoría de los casos, cuando se necesita una gran generación de ATP, esta se realiza a través de la cadena de transportadoras de electrones. Una de las hipótesis del acoplamiento químico fue donde se utiliza un intermediario de energía elevada que se genera por el proceso de transporte electrónico en una segunda reacción para impulsar la formación de ATP a partir de ADP y fosfato. Pero este intermediario nunca fue identificado. Además, esta hipótesis no podría explicar el por qué, debido a que la membrana tendría que seguir intacta durante la síntesis de ATP. El complejo 5 o ATP sintasa actúa como un canal de iones que devuelve los protones a la matriz mitocondrial. Durante esta vuelta, la energía libre de Gibbs que se produce cuando se generan las formas oxidadas se libera y es utilizada para la síntesis de ATP, que es catalizada por el componente F1 del complejo F0F1 anteriormente descrito. El hecho de que no se conoce con certeza la estequiometría de la translocación protónica complica establecer el mecanismo de esta síntesis, aunque es probable que sean 3 protones por cada molécula de ATP. Se han descrito muchos mecanismos para explicar esta síntesis que se da en la ATPasa, pero ninguno consigue hacerlo completamente. El más acertado es el cual se asigna a los protones una función que se realiza lejos del sitio catalítico de la síntesis de ATP, efectuando una secuencia cíclica de protonaciones y desprotonaciones en las subunidades peptídicas, como la C, de la fracción F0 que se encuentra junto a la matriz mitocondrial. Un conjunto de proteínas hidrófobas es este componente F0. Esto hace que se generen diferentes reacciones en todo el complejo para que así sus 3 subunidades beta, las cuales son beta vacío, beta ADP y beta ATP, se ciclen a través de las 3 configuraciones posibles y para cada rotación se fabriquen y liberen de la enzima 3 moléculas de ATP. A continuación sigue mi compañera Garime a seguir con esta explicación. El ADP y el fosfato se combinan espontáneamente en el sitio activo del ATPasa. Esto se da mediante una reacción exergónica en la que se produce ATP, que este queda fuertemente enlazado al sitio activo. Este fuerte enlace del ATP es tan fuerte que libera la energía necesaria para que se realice su síntesis. La unión del ATP se produce muy fuerte que no se puede separar del centro activo hasta que no se produzca una translocación protónica. La enzima va a seguir su cambio conformacional en la subunidad F0, que transloca los protones al lado matricial.
donde su potencial electroquímico y también su energía va a disminuir. Todo esto va a coincidir con el movimiento de los protones y gracias a la energía aportada, lo que va a pasar es que en el centro catalítico va a cambiar su configuración y ahí mismo va a liberar el ATP. A continuación, les explicaré el rendimiento energético. Bueno, por lo que vemos en la imagen, nos podemos dar cuenta que en la glucólisis lo que se va a producir son 2 NAD. En la oxidación del piruvato se producen 2 NAD. Mediante en el ciclo del ácido cíclico lo que se van a producir son 6 NAD y 2 FAD. Que estos van a la cadena transportadora de electrones y por medio de la fosforilación oxidativa se produce un total de 28 a 30 ATP. Todo esto conlleva a que cuando los electrones del NAD se mueven de la cadena de transporte, estos bombean 10 iones de hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intermembranar, por lo que cada NAD resulta en 2.5 moléculas de ATP aproximadamente. Y por lo contrario, el FAD, que se incorpora a la cadena en la etapa posterior, impulsa el bombeo de 6 hidrógenos, lo que lleva a la producción de casi 1.5 ATP. Y incluyendo los 2 ATP que se producen en la glucólisis y los 2 que se producen en el ácido cítrico, nos podemos dar cuenta que se da un rendimiento final del ATP de 30 a 32 ATP. Muchas gracias.